Hermanos, muy buenos días, qué gusto saludarles a través de este medio. Vamos a tener nuestro tiempo devocional. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Salmo capítulo 77, versículo 14. Salmo capítulo 77, versículo 14. En lo que usted lo busca en casa, permítame darle lectura. Dice así: Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Y aquí podemos ver que el salmista está implorando el favor de Dios porque él estaba atravesando por una situación difícil. Él estaba pidiendo a Dios que le diera fortaleza, que le diera la fuerza para salir adelante en esa situación tan complicada que él estaba viviendo en ese momento. Y la angustia del salmista la podemos ver en este mismo capítulo 77, pero en el versículo 4. Vea lo que dice: No me dejabas pegar los ojos, yo estaba quebrantado y no hablaba. Dice aquí, no me dejabas pegar los ojos. La angustia del salmista era tal que no podía dormir. La angustia del salmista era tal que él estaba quebrantado, que él estaba tal vez muy triste. Y por esa tristeza tal vez no decía ni una sola palabra. Estaba tan angustiado, estaba tan triste. Y luego, después de sentirse así de esta manera, en los versículos del 7 al 9 podemos encontrar una serie de preguntas que el salmista le hace a Dios. Y no es una serie de preguntas que expresan duda, más bien es una serie de preguntas que demandan una respuesta de parte de Dios. El salmista reconoce que Dios había actuado en su vida tiempo atrás. El salmista reconoce que él había visto los milagros de Dios en su vida. Pero ahora, en esta situación que el salmista estaba pasando, pareciera que Dios había olvidado de él, que Dios ya no estaba presente, que Dios ya no iba a cumplir su promesa, que Dios ya lo había desamparado, que Dios ya había abandonado a su pueblo. Pareciera que eso estaba sucediendo. Ahora pensemos en esto. ¿Recuerda usted un momento en el cual Dios le ayudó? Tal vez Dios le ayudó en una enfermedad. Tal vez Dios le ayudó en una situación económica. Tal vez Dios le ayudó en un problema muy fuerte. Y la mano de Dios estaba allí, o estuvo allí. ¿Sí recuerda ese momento? ¿Recuerda cómo Dios lo libró de algún asalto? ¿Cómo Dios lo libró de aquella situación en la que usted se encontraba y dijo, no hay salida? Pero la mano de Dios estuvo allí. Yo creo que todos hemos experimentado la mano de Dios en nuestra vida. Todos en algún momento, por muy pequeño que sea, pero hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Pero desafortunadamente, cuando atravesamos adversidades, cuando atravesamos circunstancias, cuando atravesamos situaciones difíciles o complicadas, entramos en duda, entramos en desesperación, entramos en angustia. Y yo me imagino que usted se ha sentido así, ha pasado por esas etapas. Yo creo que la mayoría hemos experimentado algo así. Cuando la desesperación y la angustia llegan a nuestra vida, entonces surge la duda. Empezamos a cuestionar a Dios. Empezamos a preguntarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué me sucede esto? Tal como el salmista hizo esas preguntas. Vean las preguntas que el salmista hizo. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Lo que el salmista le estaba diciendo es que Dios ya no le iba a ayudar, Dios ya no iba a estar con él, Dios ya no iba a estar con el pueblo. Vea otra pregunta, dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? Estaba diciendo, ¿a poco Dios ya no va a tener misericordia de mí? Dios ya no va a cumplir su promesa.
Vea el verso 9, dice: ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y muchas veces nosotros nos preguntamos: Dios, ¿te has olvidado de mí? ¿Por qué, Dios, ya no tienes misericordia de mí? Ve la situación que estoy enfrentando, ve la situación en la que me encuentro y tú ni siquiera haces nada para ayudarme. Ya te olvidaste de mí. Esas preguntas las hemos hecho en alguna vez. Pero al final el salmista reflexiona sobre las grandes obras que Dios había hecho en la vida del salmista, las grandes obras que había hecho Dios en el pueblo de Israel. Entonces, en el versículo 13 reconoce la grandeza de Dios y la santidad de Dios. Por eso él pudo decir estas palabras: oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? El salmista reconoce la grandeza de Dios. Reconoce que Dios había hecho grandes cosas en el pasado, con el pueblo y en la vida del salmista. Y usted y yo también necesitamos reconocer que Dios ha hecho esas grandes maravillas. Pero el versículo 14, que es el que leímos al principio, dice: tú eres el Dios que hace maravillas e hiciste notorio en los pueblos tu poder. Aquí el salmista está manifestando el poder de Dios, está reconociendo que la mano de Dios ha hecho maravillas en su vida. Esta adoración culmina alabando al Dios mismo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos recordar. Tú eres el Dios que hace maravillas. Si Dios hizo maravillas en su vida en el pasado, ¿por qué entonces viene la duda? Dios puede hacer maravillas en su vida hoy. Querido hermano, querida hermana, en esta mañana quiero invitarte a que tú reflexiones. ¿Has visto la mano poderosa de Dios en tu vida? Claro que sí. Tal vez en este momento tú estás pasando por aflicción, por tribulación. Pero recuerda que ese Dios que hizo maravillas en un tiempo atrás puede hacerlas hoy en tu vida y en esa situación. ¿Qué aprendo yo de estos versículos? 3 cosas, hermanos. Lo primero que me enseña es que en los momentos de angustia yo debo recordar que tengo un Dios que hace maravillas. En los momentos de angustia usted debe recordar que tiene un Dios que hace maravillas. Número 2, la segunda cosa que yo aprendo, que cuando yo atravieso por angustia, yo no debo dudar de Dios. No debe haber duda en mi vida. Yo debo recordar más bien: tú eres el Dios que hace maravillas. No debe haber dudas. Y número 3, en los momentos de difícil situación, yo debo recordar la obra de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida, los hechos de Dios, lo que Dios ha hecho conmigo y el camino de Dios. Por eso dice: tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. El poder de Dios es notorio. Gente ha visto cómo ha habido milagros en nuestra vida. Si Dios ha hecho milagros en el pasado, lo puede hacer hoy en tu vida. Recuerda, dice: tú eres el Dios que hace maravillas. No dice que hiciste, no dice que hará, dice que hace. Tiempo presente. Hoy Dios puede hacer maravillas en tu vida. Solamente necesitas confiar en Dios. Y es lo que yo te invito a hacer en esta mañana. A que reflexiones. A que tú veas que tienes un Dios que hace maravillas hoy. No ayer, hoy. Entonces, si hay duda, recuerda estas palabras: tú eres el Dios que hace maravillas. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por ver este video y nos vemos en el otro devocional.
Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima.